Amén. ¿A cuánto le gustan los bienes de enseñanza? ¿Por qué no lo prueba dándole un fuerte aplauso al Rey? Aleluya. Gloria al Señor. Somos el Centro Cristiano Embajadores de Cristo y este es el viernes de enseñanza. Ya ustedes saben que todo este inicio de año estamos hablando de temas que queremos que usted conserve durante todo el año. Hemos hablado de la disciplina espiritual. Hemos hablado de la expectativa con que debes venir a la casa de Dios. Hemos hablado de la oración. Hemos hablado, ¿cuál fue el último tema? ¿Si alguien recuerda? Ay, ay, ay. El servicio a la casa del Señor, que fue cuando Mirta estaba aquí casualmente. Hoy quiero hablar de un tema que fue un problema ayer, es un problema hoy y será un problema mañana, hasta que Cristo venga. Que es la obediencia. Hoy vamos a hablar de la obediencia, ese tema tan importante. ¿Saben ustedes que la historia de Israel se ha basado en eso? Desde el mismo inicio de la humanidad, desde Adán y Eva hasta hoy, ese ha sido el gran problema del ser humano, del que es y del que no es cristiano, la obediencia. Ya usted conoce, Dios le dijo a Adán y Eva lo que podían y lo que no podían hacer. Y por culpa de la desobediencia, no solo fueron expulsados del huerto del Edén, un huerto maravilloso, donde Dios dijo, no volverán a entrar aquí, porque no valoraron lo que les di. Un lugar en donde todo lo tenían, todo, no tenían que hacer nada, pero no lo valoraron. Y Dios los tuvo que expulsar. Y hoy somos lo que somos gracias a esa desobediencia. Las mujeres paren con dolor. Nosotros tenemos que sudar para buscar el dólar. Tenemos que... Dios maldijo la tierra. Mire todas las cosas que pasaron por una desobediencia. Una desobediencia. Y hasta hoy eso no ha cambiado. Todavía vivimos entre gente desobediente, que quieren hacer la cosa como creen que debe hacerse y no como se les dijo que hay que hacerlas. Eso no ha cambiado. En tu casa eso pasa. En tu trabajo, donde trabajas, en tu comunidad, ¿cuánto más en la iglesia? Donde la desobediencia sigue siendo el talón de Aquiles de muchos. Hay gente que qué duro es someterse a la obediencia. Qué duro es para algunos. Al final quieren hacer las cosas como creen que debe hacerse. Ignoran las instrucciones. Podemos quedarnos un mes hablando de la desobediencia. Un aspecto que sigue al hombre. Y mi hermano, sí, le echamos la culpa a Adán y Eva, pero todavía eso sigue hoy. Eso no ha cambiado hoy. La desobediencia es un mal que ha seguido al hombre. Mi hermano, la Biblia dice, Lucas 6:46, si no me equivoco, búsquelo. Esto es introducción, ¿eh? Lucas 6:46. ¿Ya llegó ahí? Jesús hablando dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor?
y no hacéis lo que yo digo. Y mi hermano, eso no ha cambiado. Hay mucha gente que dice gloria a Dios, aleluya, pero no son obedientes. Ese silencio lo confirma. Tenemos problemas con la obediencia. Y Dios siempre, conociéndonos, nos mandó a sus profetas para que siempre trataran de que el pueblo se volviera de su desobediencia, volviera a los caminos de Dios. Y ya usted conoce la historia. Lo que hemos leído Biblia sabemos que volvían, se iban de nuevo tras dioses ajenos, le daban la espalda a Dios. Cuando se les ponía duda la cosa, volvían. Eso no ha cambiado. Igual que hoy. Hay gente que viene a la iglesia cuando tienen problemas. Cuando se les soluciona, no volvemos a verlos hasta que venga el siguiente problema. Y así viven. La sangre de Cristo. No, eso no ha cambiado. Pasó en el pueblo de Israel, al que Dios mismo le puso pueblo de dura servicio. Pero eso no ha cambiado hoy. Eso sigue. Ese problema de la desobediencia es un problema que ha perseguido no solamente a Israel, sino a todos, a todo el mundo. Porque si fuésemos un pueblo obediente, muchas cosas serían diferentes. Por eso, mi hermano, la obediencia es un tema que a muchos no les gusta. Cuando se habla de obediencia, algunos arrugan la cara. Porque hay mucha gente que no les gusta ser corregidos. Hay gente que no les gusta someterse a la obediencia. Quieren actuar conforme a su propio criterio. Pero mi hermano, hay reglas. Hay reglas en todos lugares. Hay reglas gubernamentales que aunque te gusten o no hay que cumplirlas. Hay reglas de tránsito que si no las cumples también tendrás consecuencias. Hay reglas en tu trabajo. No puedes llegar a la hora que te da la gana a tu trabajo. No puedes porque habrá consecuencias. No puedes trabajar como te da la gana en tu trabajo porque habrá consecuencias. Mi hermano, donde tú lo mires, donde te metas, hay reglas. En la escuela, en la universidad, en tu casa hay reglas. La sangre de Cristo es la casa donde no haya reglas. Donde tú puedes hacer lo que te da la gana aún en tu casa. La sangre de Cristo. Que tus hijos hagan lo que les da la gana en tu casa. Mi hermano, el problema de la obediencia es un problema que nos persigue y nos perseguirá hasta que Cristo venga. Y hay un pasaje que me gusta mucho. Porque una de las cosas, si usted ha leído Biblia, se podrá dar cuenta que cuando Dios enviaba a los profetas a hablarle al pueblo para reconducirlos al camino correcto, lo que me gustaba de los profetas es que no solamente te advertían del mal camino que estabas para que volvieras a él, sino que también te decía las consecuencias que vendrán producto de la desobediencia. Si usted lee Biblia, los profetas siempre decían, vuelve al camino, porque si no vuelves, Dios dice que vendrá esto en contra de ti. Y mi hermano, aunque no hayan tantos profetas que te adviertan de cosas, están las leyes. Y en las leyes están las consecuencias de la desobediencia. Y todos quisiéramos contar con un pueblo obediente, todos.
Pero sabemos, estamos preparados y entendemos que no todos serán obedientes. Lo sabemos, lo entendemos, lidiamos con eso. Sabemos que es parte de la vida. Porque si el mismo Jesús lidió con desobedientes, mi hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Si en tu casa, también lidias con desobediencia en ocasiones. Y mi hermano, el lugar que tú me menciones, no todos son obedientes. La iglesia también los tiene. Todas las iglesias, sin excepción. Pero hay un pasaje que me gusta mucho que habla de lo que es la desobediencia, las consecuencias de ella. Y de lo que Dios espera de nosotros. Déjame darles el contexto para que entendamos el texto. Cuando se dio la separación del pueblo de Israel, 10 tribus en el norte, 2 en el sur. La Biblia dice que cuando vino la destrucción de la nación de Israel en el sur, en Judá, por Nabucodonosor, la Biblia dice que vino Nabucodonosor, que todo fue consecuencia también de desobediencia del pueblo. Y Dios, a través del profeta Jeremías, que es el libro que vamos a entrar hoy, Dios envió a Jeremías para que le hablara al pueblo de Judá en el sur, para advertirles que se volvieran a Dios, que dejaran su mal camino y que se enderezaran de sus malos pasos, y que si no lo hacían, vendría la destrucción del reino. Como ya usted tiene conocimiento, ellos no obedecieron. Dios mandó juicio a través de Nabucodonosor. Nabucodonosor, usted tiene conocimiento en la Biblia, arrasó con Judá, destruyó Jerusalén, quemaron el templo. Lo que la Biblia, había predestinado que ocurriría. Se llevaron cautivos a gran cantidad de judíos. En ese lote iba Daniel y sus amigos. Pero la Biblia dice que también Nabucodonosor dejó encargado en Judá a un gobernador llamado Gedalías. Porque la Biblia dice que cuando Nabucodonosor llega con sus tropas, arrasa a Israel, lo destruye, se lleva cautivo a gran parte del pueblo. También se llevó al rey del momento, Sedequías, que Jeremías le había advertido en su momento, que no le hizo caso para variar. Jeremías le dijo: te vas a Nabucodonosor o el pueblo de Babilonia vendrá contra ti, te llevará cautivos, matarán a tus hijos delante de ti y a ti te matarán. Por supuesto, en el momento Sedequías no le hizo caso, pensó que Jeremías estaba hablando locuras. Y así como profetizó Jeremías, cuando vino Nabucodonosor y tomó cautivo al rey Sedequías, a sus hijos, la Biblia dice que Nabucodonosor le sacó los ojos a los hijos delante de él y los mató delante de él, como Jeremías le había dicho que iba a ocurrir. Se lo llevó a él, a Sedequías, cautivo a Babilonia, y allá lo mató, como Jeremías dijo que iba a ocurrir. Y Nabucodonosor deja
a Gedalías, un gobernador establecido por él, para que él se encargara de gobernar Judá en su ausencia. La Biblia, estoy resumiendo, la Biblia dice que confabulado por los amonitas, un hombre llamado Ismael mata, asesina a Gedalías, el gobernador que había dejado Nabucodonosor. Pero el pueblo de Dios, los judíos, no iban a permitir que ese Ismael que mató a Gedalías reinara como gobernador de Judá. Eso hizo que un oficial del ejército judío llamado Joanán, junto con todo el pueblo de Israel, la Biblia dice desde el mayor hasta el menor, vinieran entonces a hablar con Jeremías, el profeta, para suplicarle que viniera a orar a Dios para que Dios le dijera qué tenían que hacer. Porque ellos estaban asustados, estaban preocupados, porque habían matado al gobernador que Nabucodonosor había dejado encargado en Judá. Y ellos dijeron, se decían unos a otros, cuando Nabucodonosor se entere que matamos al hombre que él dejó encargado, a su gobernador Gedalías, la represalia va a venir. Estaban asustados. Esa situación provocó que ellos vinieran. Cosa extraña en el momento, porque hemos predicado aquí que cuando Jeremías, en la época de Jeremías, el pueblo desobedecía abiertamente a Dios. El pueblo no le hacía caso a Jeremías. Y por muchos años, la Biblia dice, y Dios se lo había advertido a Jeremías, hablamos de eso aquí. Dios le dijo a Jeremías, todos los años que le hables a este pueblo no te van a oír, pero aún háblales y diles lo que les va a pasar. Así que cuando Jeremías ve que el pueblo viene a él, casi le da un ataque a Jeremías. Porque Jeremías dice, si ustedes nunca me oyen a mí, pero vinieron a él asustados porque sabían que ese remanente que había quedado había matado al gobernador, al hombre que Nabucodonosor dejó encargado de Judá. Y estaban asustados. Temían de que Nabucodonosor viniera con venganza y los terminara de matar a todos. Ese fue el contexto por el cual el pueblo, representado por Joanán, vino con todo el pueblo o con todo ese remanente que quedó a hablar con el profeta. Y aquí empieza de lo que vamos a hablar en esta noche. Vaya conmigo por favor en su Biblia al libro de Jeremías capítulo 42. Jeremías capítulo 42. Yo voy a hablar hoy con una versión distinta. Yo traje hoy la versión de las Américas. Así que un poquito diferente a la Reina Valera. ¿Ya llegó a Jeremías 42? Ok, este es el momento en donde el pueblo viene a hablar con Jeremías. Del 1 al 6 dice así. Entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas, Joanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor. Ok, cuando la Biblia dice desde el mayor hasta el menor, no quiere decir que todos los niños vinieron, no. Se está refiriendo a todos los estratos sociales del momento. A los poquitos que estaban bien
a los pobres, los esclavos, a todas las personas de la época, ese pequeño remanente al que Nabucodonosor perdonó la vida y les permitió vivir bajo la dirección de Gedalías, su gobernador que había puesto allí. Todos ellos vinieron a hablar con el profeta. Versículo 2. Y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica y ruega al Señor tu Dios. Oye cómo lo dicen, ¿ah? Y ruega al Señor tu Dios por nosotros, por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Déjame repetir lo que dice el versículo 4. El versículo 3. Para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Dice el versículo 4. Entonces el profeta Jeremías, me imagino que asustado y muy contrariado al ver que por primera vez en tantos años el pueblo viene a él para buscar la voluntad de Dios, que nunca lo había hecho antes, les dijo: os he oído. He aquí voy a orar al Señor. ¿A quién va a orar? Vuestro Dios, conforme a vuestras palabras. Y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé. No os ocultaré palabra alguna. Aleluya. Y ellos dijeron a Jeremías: que el Señor sea un testigo veraz y fiel contra nosotros, si no obramos conforme a toda palabra que el Señor tu Dios te mande para nosotros. Escucha bien lo que dice ahí. Sea buena o mala, ¿cómo está en Reina Valera? Sea bueno o malo, ¿cómo está en Reina Valera? Sea bueno, sea malo. Escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos los que estamos aquí? Mi hermano, ustedes pudieron ver mediante la lectura, el pueblo estaba asustado. Ellos sabían que Nabucodonosor no se iba a quedar con esa, de que le hayan matado al hombre que él dejó encargado de Judá en el momento. Y ese susto, ese temor que tenían, los llevó por primera vez en tantos años a venir al profeta. Y le pidieron, como pudimos ver en la lectura, que orara al Dios para que Dios les dijera qué tenían que hacer. Y se comprometieron todos a obedecer lo que Dios les dijera que tenían que hacer. Ellos dijeron: sea bueno o sea malo, obedeceremos a lo que Dios nos mande a través de ti. El profeta les dijo: los he escuchado, oraré a Dios, y todo lo que Dios me dé para ustedes, así se los haré saber. No voy a quitar ni a poner de lo que Dios me dijo o de lo que Dios me diga que les instruya a ustedes. Y así ocurrió. La Biblia dice en el versículo 7 que ellos tuvieron que esperar ¿cuánto tiempo? 10 días. Mi hermano, cada día póngase en el lugar del pueblo en el momento. Ellos están asustados, temiendo que en cualquier momento lleguen las tropas de los babilónicos, que la noticia seguramente ya les había llegado a Nabucodonosor, que le habían matado al hombre que le encargó. Así que ellos están asustados
y con temor de que lleguen las tropas babilónicas a matarlos. Así que cuando ellos vinieron a hablar con Jeremías, ellos esperaban que al día siguiente Jeremías vendría con respuesta de parte de Dios. Pero Dios lo dejó penando 10 días para probar la paciencia y el temor. ¿Cuántos se han desesperado esperando respuesta de Dios? Y podemos hablar de muchos ejemplos. ¿Cuántos recuerdan a Saúl? Saúl es uno de los desobedientes que Dios resalta en su palabra. Primero Dios le dijo, mata a todos. Hombres, mujeres, niños, animales, mata a todos. Porque Dios sabía que ese pueblo se convertiría, si lo dejaban vivos, en enemigos permanentes de Israel. Y ya usted conoce lo que pasó. Saúl dejó vivo al rey, los animales más gordos. Y cuando llegó el profeta, le echó la culpa al pueblo. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Posteriormente, porque Saúl fue un desobediente consuetudinario. La Biblia dice que en otra ocasión Saúl tenía que esperar a que llegara el profeta para hacer el sacrificio antes de ir a la guerra. Pero la Biblia dice que a Saúl le pareció que estaba demorando mucho el profeta. Y a él se le ocurrió hacer el sacrificio. Cuando llega el profeta y ve lo que estaba haciendo el rey, no sabía qué respuesta dar. Dijo que estaba demorando demasiado y que él le pareció hacer el sacrificio él. Y todos sabemos que en esa época el rey tenía sus funciones y el profeta era el que hacía los sacrificios. Y todo eso hizo que al final, como ya usted conoce, Saúl perdiera el trono. Y que Dios se supliera de otro rey. Mi hermano, porque la desobediencia va ligada a la impaciencia. Y la Biblia dice que Dios lo dejó esperando 10 días. Cuando se cumplen los 10 días y el profeta viene a ellos a darle lo que Dios les dijo que tenían que hacer, miren lo que pasó. Entonces, versículo 8. Entonces llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los capitanes de las tropas que estaban con él, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, a quien me enviasteis para presentar delante de él vuestra súplica. Y dice el versículo 10, aquí viene lo que Dios les ordenó al pueblo. Si os quedáis en esta tierra, es decir, en Judá, donde estaban, entonces os edificaré y no os derribaré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Hablando de cuando vino Nabucodonosor y destruyó todo el reino del sur de Judá. Dice en el 11, no temáis al rey de Babilonia, a quien teméis, no le temáis, declara el Señor, porque yo estoy con vosotros para salvaros y libraros de su mano. Aleluya. El 12 dice, también tendré compasión de vosotros, para que Él tenga compasión de vosotros y os restaure a vuestra tierra. Esa fue la instrucción que Dios a través de Jeremías le envió al pueblo, producto de que ellos mismos le pidieron que Dios les dijera qué hacer.
A mí me encanta que en ese tiempo parecía fácil buscar el rostro de Dios. Pero en esa época en que se dieron los hechos, Dios les estaba dando una segunda oportunidad para obedecer. ¿A cuánto les gusta eso? Mi hermano, porque no todos nos equivocamos. Hay momentos en que tal vez de manera inconsciente puede ser desobediente. Pero qué bueno que tenemos un Dios que nos da otras oportunidades, ¿sí o no? Aleluya. Tenemos un Dios de oportunidades. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia enseña que antes de eso, Dios ya le había dicho a Jeremías: no ores por ese pueblo, porque no te voy a oír. Terrible. ¿No me cree? Vaya conmigo. Vaya conmigo, por favor, a Jeremías capítulo 7. Versículo 16. 7:16 de Jeremías. ¿Lo tiene? Dice: en cuanto a ti, hablándole de Dios a Jeremías, su profeta, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí. ¿Por qué? Porque no te oiré. Así le hablaba Dios. Más adelante, vaya al capítulo 11 de Jeremías. Estamos en Jeremías. Jeremías 11:14. ¿Lo tiene? Pero tú, hablándole de Dios a su profeta, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no escucharé cuando clamen a mí a causa de su aflicción. Cuando Dios le dijo todas estas cosas a Jeremías, eso fue antes de la invasión babilónica que destruyó Israel, que destruyó Judá. Así que una vez se dio la destrucción de Israel por Nabucodonosor y sus tropas, que se llevó cautivo a la gente, dejó a su gobernador encargado, y se dio esta situación en donde el pueblo finalmente vino a Jeremías. Dios les dio la segunda oportunidad de obedecer. En la primera, antes de la invasión, Dios le dijo a su profeta: no me vengas a hablar de ellos. No pierdas tiempo orando por ellos, ni levantando clamor, porque no te voy a oír, porque la sanción, porque la aflicción que determiné contra ellos vendrá. Y vino Nabucodonosor, y yo te conoce lo que pasó ahí. Pero ahora Dios les estaba dando una segunda oportunidad. A ese remanente que Dios permitió vivir, Dios les estaba dando una oportunidad. Pero noten que cuando el pueblo vino al profeta, volviendo a Jeremías 42, vaya conmigo nuevamente al 42. Ustedes pueden observar que en el versículo 4 el profeta ya olía que ese acercamiento del pueblo no era sincero. Porque en el versículo 4 al final de Jeremías 42, él les dijo, sabiendo de parte de Dios cuál era el pensamiento de ellos cuando vinieron al profeta, él les dijo: voy a orar al Señor vuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé y no ocultaré palabra alguna. Ya el profeta tenía el olor de que vinieron a él no para escuchar la voz de Dios. Ellos querían oír lo que ellos creían que Dios les iba a decir.
Y ese es otro aspecto que no ha cambiado hasta el día de hoy. Mi hermano, hay gente que busca de Dios esperando que Dios se ajuste a ti y que la respuesta que Dios te va a dar sea la que tú quieres oír. Y cuando no ocurre lo que tú esperas que Dios te diga, actúas conforme al que siempre fue tu intención. ¿Usted cree que eso ha cambiado hoy? Porque hay gente que quiere venir a Dios, o cuando Dios te da una palabra mediante una profecía, tú quieres oír de Dios lo que a ti te parece que Dios debe decirte. Y muchas veces cuando Dios te envía una palabra que no va acorde con lo que tú tenías en tu mente y en tu corazón, entonces te vuelves desobediente. Mi hermano, 40 años Jeremías le profetizó al pueblo y nunca lo oyeron. Ya él lo sabía porque Dios se lo había advertido cuando lo designó como profeta. Y mi hermano, uno de los profetas que la tuvo más duro en la historia de la humanidad fue Jeremías. Porque Dios le dijo, no te van a oír. Mi hermano, imagínate que te nombren profeta para que tú lleves palabra de Dios a un lugar en donde el mismo Dios te dice, no te van a oír. Tú vas a hablar, pero ninguno te va a hacer caso. Te van a querer matar, te van a querer hacer daño, pero tranquilo, yo estaré contigo, ninguno podrá hacerte daño, porque así como yo te mando a escuchar, a hablarle a un pueblo duro de cerviz, yo también te protegeré de las manos de ellos. Así que Jeremías, a pesar de que sabía que era un pueblo hostil, que no lo iba a oír, a pesar de toda la palabra que Dios le daba para ellos, para que se volvieran al camino correcto, Dios le dijo, tranquilo, porque no te van a oír. Y por eso en el pasaje que hablamos hace un rato, Dios le dijo, no me vengas a hablar, porque Jeremías era un hombre piadoso. Y aún sabiendo que ya Dios le había dicho que Nabucodonosor prendía en contra de ellos, la Biblia dice que Jeremías clamaba a Dios, pidiéndole a Dios que por favor no hiciera juicio contra su pueblo. Y ahí fue donde Dios le dijo, no ores por ellos, no ores por ese pueblo porque no te voy a oír. Un pueblo que no lo oía, mi hermano, otro profeta habrá dicho que se lo lleve, que no trajo. Dale. Pero el profeta era pero Jeremías era un hombre piadoso. Amaba a su pueblo, a pesar de que eran de dura cerviz. Y mi hermano, eso ocurre también con los hombres y mujeres de Dios de hoy. Sabemos de gente desobediente, que no hacen caso, que quieren hacer las cosas a su manera, pero igual oramos por ellos. Igual le pedimos a Dios, Padre, tócalos, Padre, haz tu obra en ellos. Porque queremos un pueblo dócil a la palabra de Dios. Pero igual que Jeremías, hoy también sabemos que habrá gente que no te hará caso, que habrá gente que querrá hacer las cosas a su manera, que habrá gente que sabemos que no van a ser obedientes. Pero eso no debe quitarnos a nosotros como hombres y mujeres de Dios interceder por él o por ella. Dale un aplauso a la que vive y reina. Aleluya. Pero ¿sabes qué me gustaba? Que ese pueblo, a pesar que sabían y que en su corazón ellos no vinieron al profeta de manera sincera, sino que ellos vinieron al profeta para ver si el profeta coincidía con lo que ellos querían hacer. El versículo 6 al final dice, cuando ellos le dicen al profeta, sea buena o mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios a quien te enviamos. Y mira lo que dice allí, para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Es decir, ellos sabían,
estaban conscientes, y nosotros también, que cuando Dios nos manda a hacer algo, siempre es para nuestro bien. Mi hermano, porque la Biblia dice que los pensamientos que Él tiene de nosotros son pensamientos de bien, no son de mal, sino para darnos el fin que esperamos. Los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Y ellos así lo entendían. Ellos dijeron, para que nos vaya bien cuando la palabra de Dios a través de ti llegue a nosotros. Ellos sabían que obedeciendo a Dios les iba a ir bien. Y mi hermano, ¿quién de los que está aquí no entiende eso? ¿Quién de los que está aquí dice, lo que Dios me manda a hacer será para mi mal? Eso iría opuesto a lo que Dios establece en su palabra. Cuando Dios nos manda a hacer algo, aunque a nosotros nos parezca ilógico, nuestra obligación es cumplirla. Nosotros, en la palabra de Dios, a nosotros no nos toca razonarla, sino obedecerla, sino cumplirla, sino ser obedientes en ella, sin importar lo que nuestra lógica no pueda funcionar en la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya. A su nombre. Pero así como Dios les dijo que se quedaran en Judá, que Él los iba a levantar, que no iba a permitir que Nabucodonosor y su tropa les hiciera daño. Él dice, yo tendré misericordia de Nabucodonosor para que Él las tenga con ustedes y no les hagan daño. O sea que Dios, que me encanta eso, que no ocurre hoy, porque mi hermano, qué bueno es que Dios te diga, no hagas esto, porque si lo haces te va a pasar esto otro. Es decir, no tenían excusa para desobedecer, no la había. Pero Dios, sabiendo los pensamientos de ellos y sabiendo la mala intención que tuvieron cuando vinieron al profeta, también les dijo lo que sigue en el versículo 13. Jeremías 42:13. ¿Lo tiene? Y Jeremías les dijo, pero si decís, no nos quedaremos en esta tierra, no obedeciendo así la voz del Señor vuestro Dios, diciendo, no, sino que iremos a la tierra de Egipto. ¿A dónde irían? A la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y allí nos quedaremos. Dice el profeta, en este caso, oíd la palabra del Señor remanente de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Y por eso me encanta esta versión, que es diferente a la Reina Valera. Dice el versículo 15. En Reina Valera no dice como dice acá. En esta versión de las Américas dice, si os obstináis en entrar en Egipto y entráis para residir allí, ¿cómo está en Reina Valera el versículo 15? Aquí dice si se obstinan. ¿Cómo dice Reina Valera? Ahí está muy cómodo, ¿verdad? Ahí lo dice muy bonito. Ahí, en Reina Valera lo dice muy bonito. Si ustedes voltean sus ojos y entran. No, aquí dice si se obstinan, porque eso fue lo que pasó aquí. Si se obstinan en ir a Egipto para vivir allá, dice el 17. Así pues, perdón, el 16. Entonces sucederá que la espada que vosotros teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre que os preocupa
os seguirá de cerca allí en Egipto y allí moriréis. Así pues, todos los hombres que se obstinen, así dice acá en esta versión, que se obstinen en ir a Egipto para residir allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No les quedará sobreviviente ni quien escape del mal que yo traeré sobre ellos. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre vosotros cuando entréis en Egipto, y seréis motivo de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y no veréis más lugar. Dios les dice: si ustedes me obedecen y se quedan, yo los levantaré, los edificaré, no permitiré que Nabucodonosor les haga daño. Él tendrá misericordia porque yo pondré en el corazón de él que no les haga daño a ustedes, y volverán a ser la nación que ustedes esperan tener. Pero si se van, y me encanta que Dios les dio la advertencia, si ustedes se van a Egipto, si se obstinan, así dice esta versión, si insisten en ir a Egipto, supuestamente huyendo de la espada, supuestamente porque allá hay comida, y porque allá supuestamente vivirán en paz, hasta allá iré para matarlos. Y la espada a la cual tienen miedo aquí, irá allá donde van a ir, en Egipto. El hambre del cual tienen temor, porque creen que allá hay comida, allá morirán de hambre y de pestilencia, por no haber creído en mi palabra. Dios les da la advertencia. Y mi hermano, cualquiera pudiera pensar que después que Dios te habla de esta manera, ¿cuál sería la reacción sabia, lógica que tomaríamos nosotros? ¿Cuál sería? ¿No sería la de obedecer? ¿No sería la de decir, bueno, si Dios dice que no debemos ir porque si no vamos, allá nos va a matar? No, lo lógico no sería quedarnos acá donde Dios dijo que nos va a proteger, que no va a permitir que Nabucodonosor nos haga daño, porque ya nos comprometimos a decir, sea buena o mala la respuesta que tú traigas de Dios, vamos a cumplirla, ¿sí o no? Así dijeron ellos antes de pedir oración a Jeremías. Dice, sea buena o mala lo que tú nos traigas, vamos a obedecer. Así que cuando Dios manda la respuesta y les da las consecuencias de desobedecer, lo lógico era que ellos enderezaran sus pensamientos y obedecieran. ¿Sí o no? Pero mi hermano, uno dirá, esta gente era cabeza dura. Si, mira, si tú lees este pasaje hoy, tú dirás, pero qué gente tan cerrada. ¿Pues tú crees que eso ha cambiado hoy? ¿Tú crees que lo que hicieron ellos no pasa hoy? ¿A cuánta gente le has hecho advertencias? Algunas lógicas, otras no. Voy a ponerte una fácil. ¿A cuánta gente los doctores le dicen, si sigues comiendo 5 tortillas, 2 libras de bofe, 4 carimañolas y te mandas 1,5 libras de arroz tú solo, 5 presas de pollo, tu cuerpo va a pitar en algún momento? ¿Cuántos no han escuchado advertencias sencillas de ese tipo? Mi hermano, si obedeciéramos, los hospitales no estarían llenos.
La Biblia dice, alejado de mí. Si eso es así, la gente lo ha leído, ¿por qué la gente tiene luchas en venir a la iglesia? ¿Por qué? Si solamente los cabeciduras eran estos. Bueno, eso no ha cambiado. Todavía hoy hay gente que a pesar de que Dios les da la consecuencia de su desobediencia, no la cumplen. Y aquí nos pudiéramos quedar toda la noche hablando de aspectos de desobediencia. Y mi hermano, cuando seguimos leyendo y nos damos cuenta de la reacción del pueblo, luego de escuchar todo lo que el profeta les dijo. Porque el profeta les dijo, ok, ustedes me mandaron a pedir respuesta de Dios. Bueno, Dios dice esto. Pero también dice que si no hacen lo que les acabo de decir, vendrá esto otro. ¿Cuántos recuerdan el último discurso de Moisés? ¿Cuántos lo recuerdan? El discurso aquel en donde él dijo, al final, habló de todas las bendiciones, Deuteronomio 28. Habló de todas las bendiciones si seguimos a Dios, y también habló de todas las maldiciones si nos apartamos de Él. Y Moisés dijo al final, escoge tú cuál camino quieres. Porque mi hermano, desde Adán y Eva hasta hoy, Dios nos deja a nosotros el camino. Desde Adán y Eva hasta hoy, Dios dice, si me sigues a mí, te irá bien y pasará esto contigo y tu familia. Pero si no me sigues, te pasará esto otro acá. Escoge tú cuál camino quieres. Mi hermano, eso no ha cambiado hoy. ¿Tú crees que la gente no conoce lo que Dios dijo en Deuteronomio al final? De buscar a Dios con todo tu corazón, tú y tu familia, y que si te apartas de Él, juicio vendrá. Eso no ha cambiado. Por eso este tema de la obediencia es un tema que tendremos que predicar hasta que Cristo venga. Porque mi hermano, desobediencia hay de todo tipo, a todos los niveles. A todos los niveles. Y mi hermano, tranquilo, nosotros como pastores estamos preparados, sabemos y entendemos que si hubo desobediencia a Jesús, también la tendremos nosotros. Así que no nos extraña, no nos sorprende, porque sabemos que la desobediencia es algo con la que tenemos que lidiar hasta que Cristo venga. Quisiéramos que todos fueran obedientes, pero también sabemos que no todos lo son. Y que tendremos que lidiar con desobedientes, con gente que a pesar de que sabe que vendrán consecuencias de la desobediencia, no les importa y siguen queriendo hacer la cosa a su manera. Estamos preparados para eso. Lo que pasa es que aquí no pasa tal vez como en tu empresa donde trabajas. Porque allá el jefe no te va a llamar para decirte, mira, mija, que no sé qué, no. Allá vendrá el memo, allá vendrá la suspensión de 2-3 días. Y si continúas, vendrá aquella carta que no quieres. En donde te dirán, bueno, trabajas hasta el 15, trabajas hasta el 30. Y seguramente sabrás por qué esa nota llega. Y mi hermano, todos quisiéramos, y mi hermano, lo dije al principio,
hay momentos que podemos caer en alguna desobediencia. El problema es cuando esa desobediencia se hace habitual. Cuando siempre hay que lidiar con esa desobediencia. Pero igual, amados, la voluntad de Dios es la misma de ayer, la de hoy y la que vendrá mañana. Aleluya. Versículo 19. El profeta finalmente, después de decirles lo bueno, lo malo y lo feo, les dice en el 19 en adelante: el Señor os ha hablado, remanente de Judá. Y les dijo tajantemente, mira, para que no se quejaran mañana, les dijo: no entréis en Egipto, sabedlo bien, que hoy lo he declarado contra vosotros. Y les dice en el 20, para darles a entender que creían que estaban engañando al profeta cuando vinieron a él. El versículo 20 dice: ¿por qué os engañáis a vosotros mismos? Pues fuisteis vosotros los que me enviasteis al Señor vuestro Dios diciendo: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios, y lo que el Señor nuestro Dios diga, nos lo hace saber y lo haremos. Y hoy os lo he declarado. Pero mira lo que dice el profeta antes de que ellos respondieran a lo que el profeta dijo. Porque el profeta dijo esto antes de que ellos hablaran. Está hablando Jeremías todavía aquí. Y Jeremías les dice en el 21: y hoy os he declarado, pero no habéis escuchado la voz del Señor vuestro Dios, ni en cosa alguna de la que Él me ha enviado a deciros. Todavía el pueblo no había hablado. Ellos estaban escuchando lo que Dios me envió a través de Él. Les dijo: no se vayan, no vayan a Egipto. Pero también les dijo esto. Les dio a entender: ustedes creen que me estaban engañando cuando vinieron a mí. Ya Dios sabía lo que hay en su corazón. Y les dijo: ustedes no habéis escuchado la voz del Señor vuestro Dios, ni en cosa alguna que me he enviado a deciros. Y dice el 22: ahora pues sabedlo bien, que moriréis a espada. Todo esto antes de que el pueblo hablara. Ojo. Moriréis a espada, de hambre y de pestilencia, en el lugar donde, ¿qué? ¿Cómo está en Reina Valera? ¿En el lugar qué? Donde desean ir. Todavía ellos no habían hablado. Ojo, todavía el pueblo no había respondido a lo que Jeremías vino a decirles. Jeremías era el que estaba hablando aquí. Y ya Jeremías sabía, obviamente Dios se lo había manifestado. Ellos no te van a oír. Ellos vinieron para ver si lo que yo les mandaba a decir coincidía con lo que ya ellos habían decidido hacer. Y por eso Jeremías les dice en el 22: morirán de hambre y de pestilencia en el lugar donde desean ir. Ya Dios sabía lo que ellos iban a hacer. ¿Quieren saber lo que el pueblo respondió? Capítulo 43. Esta fue la respuesta que dio el pueblo después que Jeremías habló. Versículo 2 de Jeremías 43.
Azarías, hijo de Oasías, y Joanán, el que lideró al pueblo en esta petición, hijo de Carea, y todos los hombres arrogantes. ¿Cómo está en Reina Valera? ¿Todos los hombres qué? Soberbios. Aquí dice arrogantes. Porque mi hermano, es arrogante que tú te vayas en contra de lo que Dios te diga que tienes que hacer. Eso es ser arrogante. Y aquí dice, y todos los hombres arrogantes dijeron a Jeremías, y aquí habla el pueblo ahora. Es mentira. Oye lo que dice el pueblo. Es mentira lo que dices. El Señor nuestro Dios no te ha enviado a decir, no debéis entrar a Egipto para residir allí. Sino que Baruch, que era el escriba de él, el que escribía, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos, a fin de que nos maten y nos deporten a Babilonia. Y dice el cuarto versículo: no obedeció pues Jonatán, hijo de Carea, ni ninguno de los capitanes de las tropas, ni nadie del pueblo, nadie, la voz del Señor de quedarse en la tierra de Judá. Versículo 7. ¿Y qué terminaron haciendo? Y entraron en la tierra de Egipto, pues no escucharon la voz del Señor y se adentraron hasta Tafnes. Es decir, cuando Dios no respondió conforme a lo que ellos esperaban, porque ya en el corazón de ellos habían decidido, vamos a Egipto. Ya lo habían decidido. Pero vamos a consultar con Dios para ver si Dios se ajusta a nosotros. Y vinieron donde el profeta para pedirle que supuestamente orara a Dios para que Dios le diera a ellos dirección. Pero ya ellos tenían su decisión hace rato. ¿Tú crees que eso ha cambiado hoy? Llamaron mentiroso al profeta. Como el profeta no les dijo lo que ellos querían oír, el profeta es el malo. Es mentiroso. Dios no dijo eso. Porque a veces cuando te dan profecía, si no te dicen que vas a tener 10 casas y 5 carros, la profecía no es buena. Eso viene del diablo. Porque cuando te dan profecía, tú quieres que te den, vaya, vas a ganar 20,000 al mes, vas a tener 10 casas, vas a tener 5 carros de alta gama. Pero cuando viene una palabra de corrección, ese es del diablo. Esa no es para mí. Esa profeta no me cae tan bien, porque mira lo que me dijo. Porque queremos oír lo que a nuestros oídos les da gracia. Pero mi hermano, llamaron al hombre de Dios mentiroso. Y al llamarlo a él mentiroso, ¿qué están haciendo? Le están diciendo a Dios que es mentiroso. Igual con el pueblo, aquella primera generación, cuando querían apedrear al pobre Moisés. Porque la cogían con Moisés cuando las cosas no le salían bien. Y se le olvidaron que a Moisés fue Dios quien lo puso. Y si se quejaban contra Moisés, se estaban quejando con Dios. No sé si alguien me está comprendiendo lo que estoy hablando aquí. En el 42 estaban buscando la voz de Dios. En el capítulo 43 dijeron que Jeremías era un mentiroso y que no era cierto que Dios había dicho eso. Pero en el 44 perdieron todo lo que uno espera de alguien que está en el camino de Dios. En el capítulo 44
Y como es normal cuando tú te apartas de Dios y eres desobediente, comienzas a prestar atención a otras cosas. Jeremías los acusó de que ellos estaban siguiendo a dioses paganos. Y les mencionó a uno en particular. Vaya al capítulo 44 de Jeremías. Versículo 10. Todavía ya en Egipto, porque también cuando se fueron a Egipto, Jeremías fue atrás de ellos para seguir hablándoles. Y dice, cuando ya habían dejado todo vestigio de cristiandad en ellos, dice en el 10, pero hasta hoy no se han humillado, ni han temido, ni han andado en mi ley, ni en mis estatutos que puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Y vaya al 16. Cuando Jeremías les reprocha todo lo malo que están haciendo, lo apartado que se habían apartado de los caminos, de lo que Dios les había dado como pueblo suyo, ya le responden ya sin temor, sin importar las consecuencias. Dijeron en el 16, en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte. Y esas cosas pasan cuando ya quieres vivir la vida a tu manera, sin que nadie te diga nada. Ya sientes que estás por encima de Dios incluso. No quieres que nadie te diga nada de las cosas de Dios, porque ya tú tienes tu forma de pensar en cuanto a las cosas. Y estos no fueron la excepción. Y no solamente dijeron que no lo iban a escuchar. El 17 dice, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca. Y mira lo que dice a continuación. Y quemaremos sacrificios a la reina del cielo. Una reina pagana terrible. Derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén. Y dice, entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y nos veíamos mal, y no veíamos mal alguno, lo cual no era cierto. Pero ya estaban tan contaminados. Ya no les importaba mantenerse firmes en este camino, que hasta llegaron a decirle al profeta, no te haremos caso. No pierdas tu tiempo hablando con nosotros. Vamos a seguir adorando reyes ajenos. Vamos a seguir quemándole libaciones. Vamos a seguir apartados. Es como decir, no me vengas a hablar porque yo voy a seguir caminando. Yo voy a seguir caminando a Don Bosco, voy a seguir levantando iré a aquella profesión, porque estando con él me va mejor. Gano la lotería, me va mejor allá. Así que no me hables de ir allá, sentarme ahí, no. Acá hago lo que me da la gana, voy cuando quiero. Puedo hacer lo que quiero cuando salgo de ahí. No tengo que mantener esa vida que llevan ustedes. Bueno, así estaba el pueblo. Todo producto de esa desobediencia.
Mi hermano, obedecer es cumplir lo que se te ordena hacer, aun cuando a tu lógica o a tu entender no parezca razonable. Porque sí, la mayoría del pueblo de Israel hasta hoy fue desobediente. Pero hubo una generación que fue obediente, que cumplió los mandatos de Dios aún siendo ilógicos. ¿Cuántos recuerdan a Josué? Cuando caminaron Jericó, le dieron vueltas 6 días, después dieron 7 vueltas un solo día. ¿Dónde está la lógica ahí? Pero fue un pueblo obediente y vio las maravillas de Dios por la obediencia. Mi hermano, cuando somos obedientes, Dios se encargará de que las cosas buenas vengan a tu vista. Aleluya. Dios se encargará. Si somos obedientes, y quiero terminar con eso, ser obediente traerá buenas cosas. Ser obediente a tus superiores, a tu jefe, aunque sea un hijo del diablo, ser obediente a tus padres, hablando de los hijos. Ser obediente a las autoridades, aunque no te caigan bien. Ser obediente a los hijos y a mujeres de Dios ha puesto para pastorearte, traerá buenas cosas para ti. Dios honra al obediente. Y mi hermano, es bueno que en tus oraciones le pidas a Dios ser humilde y obediente. Eso no es fácil para todos. Hay gente, como dice el texto acá en la versión de las Américas, hay gente arrogante que a pesar de que Dios te envía las advertencias, insistes o te obstinas, como también está acá, te obstinas en querer hacer las cosas a tu manera. Como pastores y el liderazgo de la iglesia, oramos para que Dios nos dé un pueblo obediente, o que casi todos lo sean. Mi hermano, yo mantengo la fe de que todo nuestro pueblo pueda ser obediente. Que cuando tú vengas a buscar consejo y se te da una instrucción de parte de Dios para que hagas lo que se te aconseja, lo hagas. Y no seas como estos, que vienen a escuchar un supuesto consejo, pero si el consejo no es lo que yo quiero hacer, entonces el consejo no es bueno. Por eso cuando venimos a los pies del Señor para buscar su camino y para buscar lo que Él tiene que decirnos, nuestra mente y corazón deben estar abiertos. Porque no siempre Dios te va a decir lo que quieres oír. Pero lo que te diga será bueno para ti. Lo que te diga será bueno para ti. Ponte de pie. Termino con lo que dice el Salmo 143, versículo 10. 143, versículo 10, y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Mi hermano, no está de más que le pidamos siempre a Dios en nuestras oraciones que nos enseñe a ser obedientes.
Para algunos es fácil, para otros no lo es tanto. Porque mi hermano, en todas las generaciones, desde aquella primera, que fue la más terrible de todas, porque ellos veían milagros todos los días y aún así no fueron obedientes. Así que la Biblia y Dios nos enseña que si esa generación que vio tantos milagros diarios no fue obediente, hasta que Cristo venga, habrán desobedientes. Ojalá pudiéramos ver los milagros que esa gente vio todos los días. Nos haríamos obedientes hasta la médula. Pero si aquellos que vieron milagros todos los días, una nube que los guiaba, cuando la nube se paraba, ellos tenían que pararse. Que Dios, que ver un alimento que caiga, que tú tengas que trabajar por él, que venga del cielo todos los días, tú nada más recoges y comes. Las mujeres estaban felices, no tenían que cocinar. Se cansaron del maná y le pidieron a Dios, arrogantes te estoy diciendo, estamos cansados de este maná, mándanos carne. Y Dios dijo, ay, este pueblo. Dice que le salían por las narices. Mi hermano, si ese pueblo que vio tantas cosas que nosotros no podemos leer y no fueron obedientes, mi hermano, yo estoy acostumbrado. A mí no me extraña el desobediente o la desobediente. A mí no me extraña. Porque si en esa época en donde Dios te dijo, hey, no tienes que hacer nada, yo todo te lo doy, y no eran obedientes, eran malagradecidos, arrogantes, querían apedrear al pobre Moisés. Así que hoy, que no haya gente obediente, es normal. Es normal. Tenemos que aprender a vivir con los desobedientes. Orar para que Dios los alcance y cambien de actitud. Pero tenemos que acostumbrarnos a que habrá gente desobediente. En tu casa, en tu trabajo, en la comunidad, en la iglesia. En todos lados hay. Tenemos que vivir con ellos. Orar por ellos. Y tendremos que aplicar disciplina en un momento dado. Porque mi hermano, las reglas o se cumplen o se cumplen. Pero no nos extrañamos, ni nos quejamos de los desobedientes. Mi hermano, es normal que existan. Pero sería bueno que incluyéramos en nuestra oración, Padre, ayúdame a ser obediente. Ayúdame a ser humilde de corazón, aceptar corrección. Hermano, para llegar aquí, para ser pastor, ¿sabes cuántas veces tuve que aceptar corrección? ¿Sabes cuántas veces me tuvieron que enderezar? Y por mucha intelectualidad que yo puedo tener como persona natural, hay aspectos espirituales que yo dice, eso no me sirve. Tus conocimientos no me sirven aquí. Acá tú tienes que seguir reglas, tienes que seguir instrucciones y no creerte mejor que nadie. Por eso Dios, al final, cuando entiendes y aprendes, te trae aquí. Dios no va a permitir ningún pastor arrogante que no sea enseñable, que no sea humilde y que no siga instrucciones. Por eso cuando oímos y entendemos asuntos de desobediencia, no nos alarmamos, no nos asustamos, lo afrontamos como algo que va a ocurrir.
y con todo el amor lo atendemos. En nuestras oraciones intercedemos a Dios por aquellos para que la obra del Señor camine. Pero mi hermano, si somos obedientes, si somos una iglesia obediente a la familia pastoral, a los líderes de esta iglesia, si somos obedientes a ellos, si somos humildes, Dios mirará con buenos ojos este lugar. Y nosotros podremos ser los testigos que Dios quiere que seamos para Él allá afuera. Y que otros digan, yo quiero ir a la iglesia donde va Él o donde va ella. Porque he visto que son personas dóciles, humildes, obedientes a sus superiores. Y mi hermano, créeme lo que te digo, no todo el tiempo te va a gustar. No todo el tiempo te va a gustar. Hay instrucciones que la pastora te va a dar que tal vez no te caiga bien. ¿Usted conoce cómo es la pastora? Pero mi hermano, qué bueno es obedecer. Porque yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que Dios, cuando clamemos a Él, Él responda, porque sabe que aunque no perfecto, soy obediente. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes.